Dios en mi corazón. Autor, Jorge Antonio. Capítulo 11. Nuevo karma, nueva prueba. Después de dejar inactiva la consultoría de mantención, fui contratado por una empresa de transporte como jefe de mantenimiento de las máquinas pesadas, montacargas elevadoras y grúas. Por tratarse de transporte de contenedores, que prestaba servicios para cargar y descarga de barcos, para transporte marítimo, la empresa trabajaba sin descanso durante las 24 horas, cuando estaba cargando camiones que llevaban los contenedores al puerto. Como ingeniero responsable, por el mantenimiento de todas estas máquinas de carga, en aquella época, para poder atender los servicios, tenía un teléfono celular, que era uno de los primeros en 1998, con formato de ladrillo, además de ser bastante pesado e incómodo de llevar. Junto con el celular, debía llevar conmigo también un bip que se activaba cuando estaba conduciendo una camioneta de la propia firma, y no podía atender mi teléfono celular durante el viaje. Nunca trabajé tanto en mi vida, estaba de guardia día y noche, durante los 7 días de la semana, incluyendo feriados y domingos. Ninguno de esos montacargas y guindastes podía parar cuando estaban cargando o descargando camiones, ya sea en el patio o en el muelle, para abastecer o aligerar la carga de los barcos que tenían contrato con esta empresa. Puede parecer mentira, pero no ganaba horas extras, y solo me pagaban la mitad de mi sueldo en mi libreta de trabajo con contrato, y la otra mitad en dinero, así la empresa pagaba menos impuestos e imposiciones. Esta empresa era chilena que operaba en Brasil. Aún así, le agradecí a Dios porque tenía trabajo, mismo sin poder dormir ni comer directo, como me correspondía. Hubo momentos en que apenas me había detenido para almorzar o acostarme, y sonaba el bip. Cuando llamaba al funcionario que había disparado la alarma, siempre escuchaba la misma frase. Hola mi amigo, ¿cómo estás? A lo que respondía sonriendo. Bueno, hasta ahora estaba bien, ¿por qué? ¿Pasó algo? Este trabajo duró solo 2 años, ya que la empresa encerró sus actividades y regresó a Chile. Después de eso, nunca volví a tener un contrato formal, trabajando en algunas empresas en forma autónoma sin contrato, hasta que logré jubilarme por vejez, ya que no completé el tiempo con un contrato formal, mismo habiendo trabajado más de 40 años en total, como ingeniero mecánico. Pasaron unos años, y mi vida seguía sin rumbo fijo. Parecía que todo estaba confuso. Además de la dificultad de conseguir un trabajo, de acuerdo con mi experiencia y formación, estaba prácticamente viviendo un día tras otro, sin perspectivas de que esto mejorara. Un día me desperté con un dolor en la espalda, que a veces me molestaba hasta para respirar, y me hacía toser. No le presté mucha atención a este dolor, pero mi esposa y uno de mis hijos casi me obligaron a ir a la sala de emergencia de un hospital, donde tenía convenio médico, chantajeándome emocionalmente, porque no los amaba, y por eso no me cuidaba. En el hospital, luego de ser examinado por el médico, tomaron una radiografía de mis pulmones para ver si tenía neumonía u otra causa que hubiera producido este malestar. No era un dolor fuerte, pero me incomodaba, especialmente cuando cambiaba de posición, al sentarme, pararme o cualquier esfuerzo que hiciera. Después de examinar la radiografía de rayos X, el médico dijo: tendrás que consultar a un especialista porque aparece una extraña mancha en el pulmón izquierdo y hasta puede ser un tumor. Mi esposa, que estaba conmigo, estaba aterrorizada y al salir del hospital no se cansaba de decirme: ¿ves cómo eres porfiado, y por eso no querías ir al médico? Reconozco que no me preocupó el diagnóstico del médico de urgencias, creía que era un exagero de su parte. Mi esposa marcó una consulta para ver a un médico especialista en enfermedades pulmonares. Recordé que cuando tenía 13 años, cuando estudié en la escuela técnica, comencé a fumar en secreto. En ese momento, fumar era elegante y quería parecer un adulto con un cigarrillo en la boca. Cuando tenía 21 años, decidí dejar de fumar, por falta de dinero, cuando estaba en la universidad, y por eso posiblemente, tuve una gastritis que me hizo adelgazar, y quedé tan delgado, que llegué a pesar 47 kilos, con 1,70 m de altura. Ningún médico en la época descubrió por qué perdí tanto peso tan rápido, y terminé pensando que tenía cáncer, debido al dolor que sentía en el estómago.
Finalmente, cuando terminé la universidad, al volver a mi ciudad, mi futura esposa, que en ese momento éramos novios, consultó a un médico alemán que era homeópata. Ese médico diagnosticaba las enfermedades mirando el fondo de los ojos. Usando ese método, detectó que tenía una deficiencia en el páncreas y me dio tratamiento con pastillas homeopáticas. En 6 meses me curé y recuperé mi peso. Años después, volví a fumar, para dejarlo más tarde, por motivo del gobierno socialista en Chile, que además de tener una inflación catastrófica, los cigarrillos desaparecieron del mercado, donde ni siquiera lo básico podíase comprar. A partir de esa fecha, cuando cumplí los 30, nunca más volví a fumar. Todo esto, ya había pasado más de 25 años, y no era posible que después de tanto tiempo, pudiera aparecer un tumor en el pulmón por haber fumado. Finalmente fui al neumólogo. Después de examinar la radiografía, el médico dijo que era un tumor, y que debería operarme, antes de que pudiera aumentar de tamaño. Como era una cirugía bastante delicada, ordenó una serie de exámenes para análisis de sangre, ecografías entre otros, para poder programar la cirugía que era inevitable. Mientras esperaba los resultados de los exámenes, en una ocasión, estaba solo en la sala de mi casa, viendo la televisión. Mi esposa había salido a conversar con la representante del condominio, del edificio donde vivíamos. De repente, sentí ganas de ir al baño, y luego al volver a la sala de estar, me desmayé sin darme cuenta, despertando más tarde sin entender lo que había pasado. Al perder la conciencia, cuando volví, me encontré tirado en el suelo, sin saber cuánto tiempo estuve ahí ni por qué motivo. No sentía ningún dolor, ni recordaba haberme golpeado en algo. Era extraño, no había síntomas de bajada de la presión arterial, solo desmayé sin motivo aparente. Cuando mi esposa regresó al departamento, no le dije nada sobre este desmayo, si se puede llamar así, porque todo había sido muy extraño. También no quería preocuparla, mientras esperaba la confirmación de la fecha de la cirugía. Más tarde, al anochecer, cuando mi hijo mayor llegó del trabajo, en aquella época vivía con nosotros, fui a conversar con él, para contarle lo que me había pasado. Mi hijo mayor trabajaba en San Paulo y solía llegar tarde después de las 10 de la noche. Apenas entré a la habitación, antes de que yo pudiera hablar, me interrumpió y me dijo preocupado: Papá, me pasó algo extraño ahora, cuando venía conduciendo para casa, en el camino por la carretera Inmigrantes hacia Santos, me dormí por causa de la fatiga, y todos los días despertar tan temprano. De repente desperté, justo en el momento que el auto iba a chocar contra la pared, a la entrada de uno de los túneles, cuando escuché tu voz llamándome. Hijo. Despierta, hijo, despierta. Repitió ansioso. Gracias a Dios desperté, tuve tiempo de girar el volante, y después de mucho esfuerzo, logré controlar el auto sin llegar a chocar. Fue un milagro, papá, si no fuera por tu voz, a estas alturas ya estaría muerto. Habló emocionado. ¿A qué hora fue eso, hijo? Pregunté. Debe haber sido un poco después de las 20 horas, creo. ¿Por qué? Me respondió. Bueno, fue en este momento que me desmayé sin motivo aparente, y no recuerdo nada. Era la hora de las noticias de la televisión. Le dije. Después de abrazarnos, acordamos no contarle nada a mi esposa y madre de él, para no preocuparla más de lo que ya estaba por causa de mi cirugía. Finalmente llegó el día de mi internación, y una vez más, le pedí a mi Dios que hiciera su voluntad, porque la de él siempre será la mejor, pensé. Ingresé al hospital, y después de anestesiado en la sala de cirugía, no supe nada más, despertando en la UCI, lleno de aparatos para respirar entubado. El médico asistente durante la cirugía apareció horas después y me saludando, dijo que todo había salido a la perfección, y que pronto me llevarían a mi habitación. Haciendo un gran esfuerzo, le dije si podían sacarme los dispositivos dentro de la boca, porque me estaba lastimando. Después de él hacer una llamada por teléfono celular al médico cirujano, le dijo a la enfermera que estaba cerca de mi cama, que por favor me quitara el aparato respiratorio de la boca. Le di las gracias, y fue un gran alivio tener la boca libre de nuevo. Pobres caballos,
pensé, como deben sufrir con los frenos metálicos en la boca cuando se los colocan. Al día siguiente había salido de la UCI y estaba en la habitación del hospital para mi recuperación. Llegó el día de retirar la manguera para el dreno que estaba introducida en mi costado izquierdo, debajo de las costillas, y me molestaba respirar, doliéndome mucho al moverme. En el momento en que el médico fue a retirarme el drenaje, debajo de las costillas, la manguera coló en la herida. Al tentar arrancarla, mi piel presa a la manguera estiró, haciéndome sentir un vacío extraño dentro de mí, dándome la sensación que iría a desmayar. En el segundo intento, cabe destacar la juventud del médico, de poco más de 30 años, fuerte, y por su expresión, se notaba que no estaba creyendo en lo que ocurría, mirando hacia el techo del cuarto del hospital, como si estuviera rezando, apoyó su mano izquierda en mi pecho, y con la otra tiró la manguera para atrás con toda su fuerza. Recuerdo que mis ojos se nublaron por el increíble dolor que sentí cuando la manguera se soltó de la piel, mientras un líquido sanguinolento escurría por la herida abierta y el médico quedó cubierto de sangre por todo su delantal. Sentí alivio de inmediato, pero un inmenso dolor se apoderó dentro de mis costillas. Mi mente se inundó de pensamientos y pregunté en silencio. Así será cuando alguien retira la punta de una flecha clavada en el costado de alguien. De nuevo vino a mi mente el recuerdo del destino, que me había dicho esa amiga de la exnovia de mi hermano, mientras miraba la palma de mi mano cuando tuve 20 años. Mis karmas nunca terminarán, pensé sin decirle nada a nadie. El médico me explicó, cuando me dieron de alta del hospital, que lo que tenía en el pulmón no era un tumor, sino una ramificación de un nervio que salía de dentro de la columna vertebral y estaba incrustándose en el pulmón izquierdo. Por esta razón, este pedazo del nervio, que él había amputado, lo había enviado para análisis de biopsia, ya que tenía características cancerígenas. Al día siguiente en casa, era 31 de octubre, fiesta que celebra Halloween, y me desperté con dolores punzantes, que me irritaban, como pequeñas descargas eléctricas que se producían al tocar cualquier parte del cuerpo, haciéndome temblar de dolor. Cualquier corriente de aire daba una descarga eléctrica en todas las costillas, con un dolor agudo y de alta intensidad. Era un tipo de dolor, como cuando la raíz de un diente está con carie, o cuando se recibe un choque de descarga eléctrica. Conocía este tipo de dolor cuando algunas veces en mi vida tuve dolor de muelas y fui obligado a ir al dentista para hacerme un tratamiento de canal. Para mí, fue una tortura durante las 24 horas. ¿Habría torturado a alguien alguna vez, aplicando choques eléctricos o algo parecido? Los dolores eran muy intensos en todas mis costillas y cambiaban en frecuencia e intensidad según me movía. Cuanto más pensaba en el dolor, más me parecía que empeoraba. Cualquier cambio de temperatura o corriente de aire frío producía dolores inimaginables. En esa época, en primavera, ya estaba haciendo bastante calor en Santos, lo que era normal, por eso se mantenían los ventiladores funcionando en todas las habitaciones de la casa para poder refrescarse, pero al mismo tiempo agudizaba mis dolores. Traté de convivir al máximo con este malestar, simulando cada dolor, lo máximo que podía. Algunas personas que me visitaban hasta se burlaban de mí, porque estaba sin camisa, con un vendaje todavía en el lado izquierdo que yo protegía con la mano, para sentir menos dolor en esa área. Sentía que cuando soplaba el viento, especialmente en la cicatriz, el dolor aumentaba. Aún no me habían sacado los puntos de la cirugía y tenía la expresión de alguien que comió algo y no le gustó. Una semana después, el médico me retiró los puntos de la cirugía y me explicó que tenía que tener bastante coraje y esperar hasta que el nervio cortado próximo a la columna se cicatrizara, creando una capa, piel, de protección. El doctor me recetó varios tipos de analgésicos, sin embargo, ninguno de ellos realmente me quitaba el dolor que yo sentía durante las 24 horas del día. Volvía al consultorio del médico cada 15 días, recetándome nuevos analgésicos cada vez más fuertes, aunque el dolor no desaparecía con ninguno de ellos. En una de estas consultas, el médico me dijo que tenía buenas noticias, ya que el pedazo de nervio cortado no era canceroso. Consulté a varios médicos,
amigos y conocidos, por causa de los dolores, y todos respondieron lo mismo. Mientras la región cortada del nervio, a ras con la columna no haya vuelto a encaparse, el dolor continuará. Esto podría llevar algún tiempo. Mi esposa llamó a un primo médico en Chile, para preguntarle por este tipo de cirugía que me habían sometido, y si había algún tipo de tratamiento que pudiera reducirme el dolor, que yo decía no poder soportar más. El primo médico de mi esposa respondió que yo debería dar gracias a Dios porque estaba en Brasil. En Chile, sería mucho peor por causa del clima frío. Con el frío aumentaría el dolor, y recomendó a mi esposa colocar paños calientes alrededor de las costillas, para disminuir su intensidad. Él explicó también que a veces, este tipo de cicatrización de los nervios puede durar desde un mínimo de 6 meses hasta un año, el tiempo necesario para un nervio crear una nueva piel. Mi esposa me contó lo que le había dicho a su primo médico sobre el tratamiento, pero omitió el tiempo que tendría que soportar estos dolores. Lentamente pasaban los días, y me irritaba cada más las descargas eléctricas que se producían en forma continua, e incluso empeoraba al ducharme, al momento de jabonarme el cuerpo, era una verdadera tortura. Así llegó diciembre, y con la Navidad faltando pocos días, una noche al acostarme, en una cama preparada especialmente para mí, donde dormía medio sentado, recordé que cuando niño había juzgado a Dios, por causa de un dolor de muelas. Ahora estaba sufriendo un dolor 1000 veces peor que de ese entonces. Recordé que había leído un libro, algún tiempo después, escrito por un médico francés, que hablaba sobre nuestro grande amigo el dolor. En ese libro, el autor advertía si que no fuera por el dolor, cuando algo malo ocurría en algún órgano del cuerpo, moriríamos mucho más rápido, por falta de atención y tratamiento. También explicaba que las enfermedades que matan más rápido son las que no son dolorosas al principio, como el cáncer, y los dolores aparecen solo al final, cuando la muerte es inevitable. Después de leer ese libro, le pedí disculpas a Dios, y le agradecí por crear el dolor, junto con tantas otras cosas para proteger nuestras vidas. Fue en ese momento, me recordé del libro, en el instante que iba a hacer una oración de agradecimiento por otro día vivido, conversé con mi Dios, agradeciéndole nuevamente por haber creado el dolor. Al mismo tiempo, le dije a Dios, ya que estaba viviendo el periodo de cicatrización, no necesitaba saber cuánto tiempo tomaría el nervio amputado para crear una nueva camada de protección. Sabía que era el cerebro, que advertía todo el tiempo, a través del dolor, que el nervio estaba en proceso de regenerar su propia piel. Me dormí rezando y agradeciendo por la cirugía, y porque ahora entendía la causa de mi dolor. Antes de dormir, mis últimas palabras fueron: Señor, si no fuera ningún peligro para mí, no veo la razón por qué el cerebro tiene que avisarme, enviando esos choques eléctricos todo el tiempo, hasta que se cicatrice el nervio cortado. Y luego dormí, con el sentimiento de gratitud, porque sabía que mi Dios sabía la tortura, por la cual yo estaba pasando. Al día siguiente, después de esa noche que me había quedado dormido rezando, pidiendo a mi cerebro que no enviara más avisos de la recuperación, desperté feliz. Cuando fui a darme una ducha, me sorprendí, al ver que ya no tenía dolor en ninguna parte de mi cuerpo, y que podía tocarme al antojo. Salí de la ducha, aún con la toalla en el cuerpo, corrí hacia mi esposa, y le conté que Dios me había curado del dolor. Ya no sentía ninguna descarga eléctrica, ni siquiera frente a los ventiladores. Ella no me creyó, y pidió que marcara consulta al médico urgente, porque no era normal que los dolores desaparecieran tan rápido. Marqué una consulta al médico que me había operado, y conseguí una para los primeros días de enero del año siguiente, debido a la temporada de vacaciones. Durante la consulta, le expliqué al médico que el dolor había desaparecido, y que me sentía muy bien. Él me examinó la cicatriz y en la espalda, tocándome varias veces en las costillas, y no podía creer que ya no sentía dolor. ¿Cuál fue el último analgésico que usted tomó?, me preguntó el médico. No recuerdo, doctor, tomé tantos, y cambiaba de marca todos los días, aún así no surtían efecto. Respondí. Entonces, ¿por qué cesaron los dolores de repente?, preguntó nuevamente. No lo sé, doctor. Respondí, aunque sabía que era Dios,
quien había atendido a mi pedido en oración, ese día. Salí del consultorio feliz, agradeciendo a Dios por haberme dado otra experiencia de fe. De camino a casa, elevé mis pensamientos al cielo y pregunté: ¿se acabó mi karma? Mi voz interior respondió, como cuando regresé de la pesadilla después de mi cirugía al cerebro en Chile: quizás haya otros que están por venir aún. Y volví a mi casa sonriendo. Sería suerte, yo haber leído el libro cuando era niño, sobre historia de la medicina, para poder haber entendido que el dolor era para protegernos, o sería un nuevo milagro de mi Dios. Fin del capítulo 11.